Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. La criatura de Six Flags. Me llamo Daniel, vivo en la capital del país, y lo que quiero contar me ocurrió ya hace algún tiempo. Fue cuando estuve trabajando en Six Flags, era de seguridad. Trabajé ahí durante algún tiempo. Es irónico, jamás utilicé el parque como visitante, los juegos mecánicos no son de mi agrado, de hecho, en general no me gustan las emociones fuertes. No sabría decir si lo que voy a relatar se trata de algo paranormal, pero lo que sí sé es que no se trata de algo común, es, como mínimo, bastante raro, peculiar. Es bastante curioso, siempre se dice que antes de que algo grande ocurra hay algunas banderas rojas que te avisan que algo se acerca. Mi caso no es la excepción, sí hubo banderas rojas, pero no les presté atención, quizá porque en ese momento en verdad necesitaba el dinero. La primera bandera roja ocurrió una tarde normal como cualquier otra, ya pronto era hora de cerrar y los últimos visitantes se estaban retirando. Entonces recibo por radio el reporte de 3 menores extraviados. Dicen la descripción que dieron los padres y procedo a buscar en aquellos lugares donde es común que los infantes se inmiscuyan. Iba pasando por el jardín para fumadores cuando los vi. Estaban arrinconados, abrazados y temblando de miedo. Inmediatamente, avisé por radio para que sus padres acudieran. Me acerqué a los menores y les pregunté qué les había pasado, porque estaban tan asustados y qué era lo que estaban haciendo ahí. Ellos dijeron que estaban jugando a las escondidas y que de pronto entre los arbustos pudieron ver a una cosa de poca altura que los estaba observando. Dijeron que su cara era arrugada. Apenas iba a hacerles más preguntas cuando llegaron sus padres corriendo, los abrazaron, pero también les llamaron la atención. La madre estaba llorando, el esposo estaba realmente furioso. El hombre me ofreció algo de dinero como agradecimiento, le dije que no teníamos permitido agarrar dinero de los visitantes, entonces me dijo que estaba bien, puso los billetes sobre los arbustos y se fue agradeciéndome nuevamente. Me quedé pensando sobre lo que los menores habían dicho y me puse a revisar el lugar, todo parecía en orden, claramente no encontré a ninguna criatura, lo único raro es que había 2 diminutas huellas blancas, parecían como de harina o tiza para pizarrón. Apenas iba a tocarlas para inspeccionarlas cuando me hablaron por radio para que volviera a mi área. Unos días después, mientras hacía mis rondines, recibí por radio la solicitud para apoyar en la Casa del Terror. Como yo estaba cerca, fui al lugar. Algunas personas estaban reclamando por supuestas malas prácticas por parte del parque. Yo al principio no entendía sobre lo que estaban hablando. Resulta que estas personas comentaban que habían visto un menor dentro de la Casa del Terror, que lo habían visto en uno de los pasillos y estaban molestos porque decían que cómo era posible que permitiéramos que un menor se disfrazara para formar parte de una atracción para adultos. A estas personas se les explicó que se debía tratar de un error, pues en el pasillo que ellos mencionaban no había ningún actor disfrazado, y claramente mucho menos un menor. Escuché que alguien mencionó que el menor estaba disfrazado como de anciano porque traía una máscara de una cara arrugada. Inmediatamente me acordé de la criatura que los menores extraviados me habían dicho que los asustó en el jardín de fumadores. Al final se les pudo demostrar a los visitantes que no había ningún menor disfrazado dentro de la Casa del Terror. Esa espinita de la duda me estuvo picando por varios días, tenía que comentarlo con alguien para sacar eso de mi cabeza, pero no quería parecer loco. Decidí contarle a mi jefe. Él claramente me dijo que ambas situaciones eran situaciones raras pero que no tenían que estar relacionadas entre sí. Me dijo que no le buscara 5 patas al gato. En verdad pensé en dejar ese asunto de lado, pero cuando me encontré nuevamente con un par de huellas blancas me quedó claro que algo estaba pasando. Esas huellas blancas me las encontré ahí por donde están los juegos esos que te dan premios como peluches y cosas de esas. Total, así quedó el asunto. Una tarde, no recuerdo cuánto tiempo después, me encontré con un grupo de muchachas que estaban alteradas, incluso una estaba llorando.
Me acerqué para preguntar qué había pasado y si podía ayudar en algo. Una de las chicas me dijo que habían entrado al baño luego de bajar de un juego mecánico. Mencionó que se estaban arreglando el cabello cuando por el espejo pudieron ver a una personita parada en una esquina. Todas se asustaron y salieron corriendo. No tengo que decirlo, ya saben lo que pensé. Obvio no iba a mencionar nada de eso a las muchachas, simplemente les dije que miraran hacia el baño para que se dieran cuenta de que las personas estaban entrando y saliendo con normalidad. Les dije que quizá vieron mal debido al mareo del juego. Cuando las chicas notaron que efectivamente nadie más había visto nada, entre ellas comenzaron a decirse que sí, que debía tratarse del mareo, se tranquilizaron un poco y yo seguí con mi trabajo. Tuve ganas de comentarle a mi jefe, pues ya con esta eran 3 los reportes de una criatura de baja estatura deambulando por el parque y asustando a los visitantes. Pero no lo hice, pues sabía que mi jefe no le encontraría sentido y posiblemente me llamaría la atención por insistir en el tema. Así que simplemente me limité a seguir con mi trabajo. El resto del turno y los días siguientes estuve muy atento a todo lo que podía escuchar de los visitantes, estaba al pendiente de que alguien más lo viera para llevar a esa persona a que le contara a mi jefe, así yo no quedaría como un loco. Pasaron 2 semanas y nada. Un día, mientras platicaba con un amigo que también era seguridad, me dijo que 3 días atrás le había tocado hacer guardia afuera de un juego, ya en la noche, a esas horas cuando ya casi no hay nadie, cuando todo está muy oscuro. Sí, me dijo que vio una criatura de baja estatura asomándose, dijo que tenía la cara arrugada. Yo le comenté sobre los avistamientos que habían reportado algunos visitantes y me dijo que posiblemente se tratara de un duende o de una lux. En ese entonces yo no tenía del todo claro que era un duende y mucho menos tenía idea de qué cosa era una lux, así que me puse a investigar en internet. Nada más escribir la palabra duende en Google te aparece una descripción bastante superficial sobre esos seres, son descritos como ancianos chaparritos. Eso encajaba bastante bien con la criatura que se estaba apareciendo en el parque. Pero luego dice que son juguetones, traviesos y burlones, eso ya no encajaba, pues lo único que los visitantes y mi amigo decían era que lo veían parado, viéndolos, sin hacer nada. Nadie había mencionado haberlo visto correr o algo por el estilo, así que descarté que se tratara de un duende. Entonces escribí a Lux en el buscador. Lo que me encontré fue algo un tanto más místico. Decía que eran espíritus enanos. Al igual que los duendes, también eran descritos con apariencia de infantil, pero también lo descarté pues decía que les gustaba jugar. Me quedé en blanco frente a mi computadora, sin ideas, sin saber qué debería buscar, entonces escribí huellas blancas diminutas, era mi última carta. Lo primero que me apareció fue algo sobre larvas y otras plagas, luego había un manual para rastrear mamíferos silvestres. Así estuve buscando durante horas y horas hasta que me apareció un link que contenía información sobre unas criaturas llamadas chaneques. Decía que un chaneque es una entidad asociada al inframundo. En la página decía que esos seres tienen la capacidad de cambiar de forma y, según la página, la forma que más adoptaban era la de un anciano de baja estatura. El detalle que más llamó mi atención fue que mencionaba el detalle de las diminutas huellas blancas. Ese dato fue más que suficiente para convencerme de que la criatura que se andaba paseando por el parque no era otra cosa más que un chaneque. Curioso, la siguiente semana me tocaba velar en el parque. Por alguna razón yo sabía que me iba a encontrar con el mentado chaneque. Yo estaba expectante, pero asustado. Finalmente, llegó el momento de velar. Las primeras 4 noches no pasó absolutamente nada fuera de lo normal, sí hubo algunos ruidos, pero nada demasiado importante. El problema llegó la 5ª noche. El parque acababa de cerrar sus puertas. Yo estaba dando un recorrido para asegurarme que no quedara nadie dentro del parque. No encontré a ninguna persona, pero me encontré al chaneque. En el jardín de fumadores. No se estaba escondiendo, estaba ahí al descubierto, parado frente a mí, observándome con unos ojos brillantes. Medio menos de 1 metro de alto, tenía los pies volteados al revés, le faltaba una oreja.
Lo peor era la expresión de su rostro, era una expresión bastante turbia, era como si tuviera dos caras al mismo tiempo, pues sus rasgos faciales eran tanto de un anciano como de un bebé. Un horrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo, sentí que estaba corriendo un gran peligro inminente. Corrí con todas mis fuerzas, no intenté voltear, pero estoy seguro de que esa cosa me correteó intentando atraparme pues podía escuchar su acelerada respiración. Me fue imposible presentarme a trabajar para el siguiente turno pues de la nada enfermé de gravedad, era algo del estómago, úlceras. Ya no trabajo en Six Flags, pero mi amigo sí, dice que él nunca ha vuelto a ver nada, pero sí ha escuchado que algunos clientes reportan a una diminuta criatura que aparece de la nada para asustarlos. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. El turno nocturno. La noche es tímida, siempre está acompañada, si no es por la luna es por extraños seres cuyas intenciones, aunque no están del todo claras, se presumen malévolas. Mucho se habla de brujas, nahuales, duendes y hasta de cementerios, pero muy poco se habla de los monstruos que salen de los lagos de sangre del infierno para pasearse entre nosotros. Soy guardia de seguridad, desde el 2017 trabajo para un supermercado, ya saben, el más mexicano, la sucursal donde trabajo está en el estado de Guanajuato. Lo que les voy a contar es altamente confidencial debido a su extraña naturaleza. Hay un oscuro ser que se aparece en varias sucursales de ese supermercado, no solo en Guanajuato, también en San Luis. La situación con este ser es tan delicada que inclusive existe un código que los guardias reportamos por radio cuando podemos verlo. Código Manta. Diario hay reportes de esa oscura criatura, tenemos evidencia de ese horrible monstruo, lo hemos grabado por las cámaras de seguridad en más de una ocasión. Es más, había una empresa que prestaba trabajadores al supermercado para surtir la mercancía en la noche. Pues esa empresa rompió toda negociación con la tienda cuando muchos de sus empleados le reportaron que habían visto a la cosa esa. Cuando esa empresa dejó de enviar a sus trabajadores, los guardias nos quedamos solos en el turno nocturno. Esto no duró así mucho tiempo porque una noche un compañero de una sucursal llamó por radio reportando a la criatura, decía que lo estaba persiguiendo, que se le quería acercar. Fue lo último que supimos del compañero, lo encontraron muerto en la mañana. Al revisar las cámaras de seguridad se ve claramente que esa cosa lo va siguiendo de lejos. A la familia se le dijo se le habían caído encima unas pesadas cajas, fue lo único que se les pudo decir para justificar que su cabeza estuviera aplastada. Después que ese trágico incidente el supermercado tomó la decisión de tener en el turno nocturno a un trabajador más aparte de nosotros los guardias. Así seríamos dos, así al menos alguien podría llamar a emergencias si esa cosa volvía a atacar. Los avistamientos de ese monstruo siguen ocurriendo a diario, pero al menos nadie volvió a morir. Debo aclarar que si ocurren ataques, trabajadores y guardias se han ido incapacitados por lesiones causadas por ese oscuro ser. Para desgracia de quienes debemos pasar la noche en estas sucursales, esa horrible cosa no es lo único que nos vemos obligados a soportar durante nuestra jornada laboral. Ocurren muchos otros fenómenos por toda la tienda, algunos minúsculos y otros realmente espantosos. Les quiero contar sobre el turno más tenebroso que he tenido que soportar, la noche que me ocurrieron todos los fenómenos paranormales que se puedan imaginar, la noche que por primera vez reporté el código Manta. Fue en diciembre, en vísperas de Navidad. Me desperté a las 8 de la noche, como siempre, cené con mi esposa y con mis hijas mientras veíamos algunos vídeos, fui al baño y mientras mi mujer me preparaba el lonche y un agua de frutas me alisté para el trabajo. Ya con el uniforme puesto, tomé mi lonchera, me despedí de mi familia y salí de mi casa. Eran las 10:40, vivo bastante cerca del trabajo así que me voy caminando despacio y llego 5 minutos antes. Esa noche era como cualquier otra, pocas personas en la calle, los pocos locales que quedaban abiertos ya comenzaban a recoger sus cosas, alguna que otra patrulla cazando a los despistados, algún borracho caminando y claro, nunca faltan las mujeres del servicio.
Llegué a mi trabajo, hay que subir una pequeña rampa para llegar a la entrada de personal. Presioné el timbre y mi compañero guardia me dejó entrar. Realizamos el cambio de turno. Ya solo faltaban de salir las chicas de caja general, siempre son las últimas, ya que tienen que hacer el corte de la tienda. Alguien llamó a la puerta, era el otro trabajador que estaría conmigo en el turno nocturno. Mi compañero guardia se fue, a los 5 minutos las chicas de caja general terminaron sus labores y les di salida. Se alarmó la tienda y comenzó el turno nocturno. Era de nuevo ingreso al que habían enviado a hacerme compañía, era del departamento de imagen, así iba a andar por toda la tienda limpiando. Atravesé las bodegas para ir al área de mantenimiento, ahí fui al panel de las luces y apagué el 90%, solo se queda encendido uno de cada 3 pasillos, el área de recibo, el comedor y los baños. A pesar de nunca haber visto a la criatura ya conocía su existencia pues cuando te contratan te lo dicen de la forma más sobria posible, después hablando con los compañeros entiendes cómo está el asunto, uno aprende a qué hora se aparece en qué lugar. En esa sucursal solía aparecerse en el pasillo de vinos, también le gustaba andar encima de los anaqueles. Por tanto, antes de ir a dar los rondines verifiqué por las cámaras que el monstruo no anduviera por ahí caminando. Revisé en las 18 cámaras y no había nada, así que fui a recorrer los oscuros pasillos. Afortunadamente, el joven de imagen estaba usando la pulidora así que había ruido de fondo, eso ayuda mucho porque te evita escuchar cosas raras que suenan. Andaba por el área de juguetes, específicamente en el pasillo de niñas cuando escuché que uno de los bebés de pila se activó y comenzó a llorar, yo en verdad odio entrar a ese maldito pasillo. Pero el problema es que si no iba a apagar el juguete seguiría llorando toda la noche. Lo que odiaba del pasillo es que en ahí se aparece una niña. Entré al pasillo, apagué el bebé y cuando volteé, en efecto, ahí estaba la niña, de piel pálida, cabello corto, con ojos hundidos, no era la primera vez que la veía pero seguía siendo escalofriante. La mirada de la niña era de un odio muy profundo, simplemente me di la vuelta y salí corriendo de ahí. Gajes del oficio. Seguí con mi recorrido, me dirigía al área de carnes, mientras caminaba me acordé de la vez que un trabajador murió ahí, él estaba atendiendo a una mugrosa clienta fastidiosa, la maldita vieja era muy quisquillosa y le estaba jode y jode con que así no quería el corte, el compañero se desesperó y por voltear a gritarle se distrajo, la sierra le cortó el brazo, murió desangrado. Cuando pasas cerca de la carnicería puedes verlo ahí parado, de espaldas. Así que cuando esa noche lo vi no me asustó. Lo que sí me asustó fue que algo se cayó detrás de mí, algo pesado que hizo mucho ruido. Brinqué del susto. Un paquete de jugo se había caído y se había hecho un tiradero. Fui a buscar al chico de imagen y le pedí que limpiara. Mientras trapeaba, el chico me preguntó cuántos guardias estábamos, resulta que había visto a otro guardia caminando por los pasillos. No había otro guardia, y yo no había pasado por la zona donde él decía haber visto al otro guardia. Claro que no quería asustarlo, era su primer día de noche. Le mentí, le dije que éramos 2, pero que el otro compañero pasaba casi todo el turno viendo las cámaras, que seguramente había ido al baño y que por eso lo vio caminando por los pasillos. Terminó de trapear y lo acompañé hasta donde se guarda el trapeador, no quería que se encontrara otra vez con el supuesto guardia y que se le ocurriera hablarle o algo. Jamás nadie había reportado a ese guardia que claramente era un fantasma, así que tomé mi celular para llamar a mi jefe y comentarle la situación. Me dijo que evitara esa área y que cuidara que el chico de imagen tampoco se acercara. Seguí con mis rondines tratando de mantenerme cerca del chico de imagen para estar al pendiente. Cuando pasé cerca de los probadores escuché que alguien me habló, era la voz de una mujer. Sentí un escalofrío muy feo recorrer todo mi cuerpo, era una voz muy aguda. Me alejé de ahí lo más rápido que pude. Durante la siguiente hora y media me aplaudieron, me jalaron el pantalón, se cayó mercancía, me movían las cosas del lugar, se apagaban las luces, un turno muy estresante y ciertamente muy intimidante.
Eran como las 3:15 cuando me encontré al chico de imagen sentado en una caja dormitando. Le dije que sin problemas podía ir a dormirse un rato al comedor. No se lo tuve que decir 2 veces. Me anduvo del baño, eso no me gustaba. Para ir al baño a fuerza hay que pasar por el pasillo de vinos, sí, donde se aparece el monstruo. Me aguanté lo más que pude mientras seguía haciendo recorridos, pero mi cuerpo me pedía ir al baño, así que me resigné. Fui al baño a paso veloz. Cuando pasé por el pasillo de vinos pude ver de reojo un bulto denso, robusto y completamente negro. Era amorfo, ni siquiera podría describirlo con muchos detalles. Simplemente era una cosa negra, el monstruo. Me seguí de largo sin voltear. Aceleré el paso, de pronto escuché un fuerte golpe en el techo, parecía haber sido justo encima de mí. Mientras avanzaba escuchaba como si alguien estuviera caminando en el techo. El monstruo, la criatura negra, me estaba siguiendo. Me dio tanto miedo que hasta se me fueron las ganas de ir al baño, así que me di la vuelta para irme de ahí. Fue entonces que escuché como algo bastante pesado cayó justo detrás de mí. No volteé, pero estoy convencido de que era ese horripilante monstruo. Me quedé paralizado, en cualquier momento podría atacarme, comerme quizá. No supe de dónde, pero saqué fuerzas para correr y me alejé lo más rápido que pude. En cuanto llegué a las cámaras tomé el radio y reporté, código Manta, repito, código Manta. El guardia y la sombra de la muerte. Llevo siendo guardia de seguridad los últimos 16 años. Trabajo para una compañía que ofrece sus servicios a diferentes empresas. He sido asignado para trabajar en fábricas, plazas comerciales, bodegas y un supermercado. Fue precisamente durante mi estancia laboral en ese supermercado que tuve algunas experiencias realmente aterradoras. En ese supermercado yo era guardia durante la noche. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Voy a contar la noche más pesada y tétrica que pasé en ese supermercado. Siempre suelo llegar unos 15 minutos antes de mi hora de entrada, pero en aquella ocasión no había dormido bien. Había el aniversario luctuoso de un amigo, así que la estaba pasando un poco mal. Sí, llegué tarde, a las 9:10 más o menos. Me reporté vía radio con el de prevención, Abraham. Era la primera vez que llegaba tarde, así que en lugar de llamarme la atención me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí y ya me autorizó para relevar al compañero del acceso 1. Me acerqué al acceso, Pérez me pasó los pendientes y se retiró. Las funciones que se deben realizar cuando se está en algún acceso es darle la bienvenida al cliente, estar al pendiente del estacionamiento y revisar el ticket de los clientes que lleven cosas de alto valor o de aquellos que tengan un comportamiento sospechoso. Hay que permanecer ahí hasta que el de prevención vaya a cerrar el acceso por cierre de tienda. Esto ocurre faltando unos 5 minutos para las 10. Abraham llegó para cerrar el acceso, intercambiamos algunas palabras y se retiró. Después de que las puertas son cerradas hay que proceder a la entrada de personal para relevar al compañero. Pero antes podemos pasar a la cocina a tomar fruta, un pan y un poco de café, es lo que ingerimos a lo largo del turno para evitar el sueño. Ya con la comida ahora sí fui a la entrada de personal. Recibí el área para que el compañero se retirara y comencé con las actividades de ahí. Hay que revisar a todos los trabajadores que salen del turno de la tarde y los que entran para el turno de la noche, también a los proveedores. También hay que estar en comunicación con la empresa de transportes a la que se le renta una pecera para llevar a sus casas a los trabajadores que no tienen vehículos ni tienen otra forma de retirarse. La pecera nunca llega a la misma hora porque siempre hay diferentes choferes. Esa noche la pecera llegó como a las 11:15. En cuanto el chofer se bajó para firmar su entrada le informé a Abraham. Quienes iban a usar el transporte se subieron, hice el pase de lista y le di salida a la pecera. Volví al acceso y le informé a gerencia que ya se había ido la pecera. A los 5 minutos se retiraron Abraham y el gerente y se alarmaron las instalaciones. Ahora sí, nadie podía salir. Era hora de empezar con el recorrido. Quería pasar al baño primero. El baño está en la parte de arriba, junto al comedor.
Así que subí a hacer lo mío. Ya me estaba lavando las manos cuando escuché que la televisión se encendió. Pensé que quizá era la muchacha de limpieza, pero cuando salí no había nadie en el comedor. Procedí a apagar la televisión e inicié mi recorrido. Al bajar lo primero que hay es la línea de cajas, hay que revisar que las 17 cajas estén apagadas, luego hay que revisar que la puerta de multiservicios esté cerrada con llave. Luego sigue revisar el área de electrónica teniendo cuidado de no acercarme mucho porque tiene sensores que activan una alarma. Enseguida está la cocina y el área donde pueden comer los clientes, siempre hay que entrar para asegurarse que ningún trabajador se haya metido a comerse algo, como no vi a nadie me di la vuelta para seguir con mi recorrido, pero entonces escuché como un sartén se cayó. Me giré extrañado y pude ver que una cuchara se resbaló de su lugar y también se cayó, después otra y otra, luego un vaso de vidrio se deslizó hasta caerse, impactó contra el suelo, pero no se rompió, rebotó y luego en el aire se hizo pedazos. Salí corriendo de ahí y apresuré a terminar mi recorrido para poder subir al comedor. Pensé que era el sueño, tomé café y fui al baño a enjuagarme la cara, entonces la televisión se volvió a encender. Salí rápidamente pero no había nadie. Quise apagar la televisión, pero por alguna razón no se podía así que mejor la desconecté. Miré mi reloj y ya eran las 12, había llegado la hora de la revisión de temperaturas. Durante el recorrido de temperaturas hay que revisar todas las vitrinas y las cámaras de refrigeración. En la cocina hay 4 vitrinas y una cámara de refrigeración. Inventé las temperaturas, no quería otro susto. Luego fui a la panadería y después a la carnicería. Lo que sigue es ir al pasillo de congelados, ahí hay como 20 vitrinas. Desde el pasillo de congelados se pueden ver las escaleras que llevan al comedor, entonces vi que alguien iba subiendo. Aún faltaban como 20 minutos para la hora de comida, así que posiblemente alguien había subido al baño, pero no llevaba el uniforme, y parte de mis actividades es asegurarme que todos los trabajadores porten uniforme y gafete todo el tiempo, ya saben, en caso de derrumbe o incendio. Así que subí para comentarle al trabajador que se pusiera el uniforme. No iba a entrar al baño a molestarlo, así que me senté para esperar un momento a que saliera. Pasaron 15 minutos y no salía, entonces entré a revisar, pero no había nadie. En ese momento se volvió a encender, eso era imposible porque yo la había desconectado. Salí del baño y vi que la televisión estaba desconectada, pero aún así estaba encendida. No tenía sentido, mi mente no era capaz de maquinar alguna explicación, entonces la televisión se apagó. Las cosas definitivamente no estaban bien. Ya faltaban menos de 5 minutos para la hora de comida, así que esperé a que subieran los trabajadores. Mientras comíamos salió el tema de un tal Ángel, según dijeron lo habían corrido porque resulta que adoraba a la Santa Muerte, la tenía tatuada y hasta tenía un altar en su casa. El gerente de la tienda era cristiano, así que encontró alguna excusa para deshacerse de él. Terminó la hora de comida y era hora de realizar otro recorrido de temperaturas. Quise acercarme a la cocina, pero una extraña sombra me hizo cambiar de opinión, seguí con mi recorrido. Cuando llegué al pasillo de congelados volteé a la escalera que lleva al comedor, pero no vi a nadie. Proseguí al área de deli y luego a lácteos. Terminé la toma de temperaturas y opté darme un rondín por las áreas que no tienen vitrina. Pasé por los pasillos de abarrotes verificando el llenado de los anaqueles. Luego por el área de vinos, farmacia, perfumería, juguetes y llegué a línea de cajas. Iba caminando por la caja 8 cuando escuché como si alguien estuviera usando un teclado. Claro que no había nadie en el área, me apresuré a salir de ahí y pasé por electrónica y luego la frutería. Ahí algo me golpeó, volteé rápidamente y había un limón tirado cerca de mis pies, luego se cayó un coco y unas naranjas. Entonces comenzó a sonar la alarma de electrónica, la frutería está junto al frente, así que yo tenía plena vista del área y no había nadie ahí. De pronto escuché un fuerte grito seguido de algunos golpes. Corrí pensando que alguien se había caído. Efectivamente, un trabajador, un señor de 59 años, estaba tirado.
Estaba sangrando de la cabeza, se había caído de las escaleras que llevan al comedor. Los trabajadores también se acercaron. Inmediatamente, llamé a emergencias para solicitar una ambulancia y también llamé al gerente. El señor quería decir algo, pero no tenía muchas fuerzas. Me acerqué a él y muy despacio me dijo, que nadie suba, arriba está la muerte. Dicho esto, murió. No había nada que pudiéramos hacer. El gerente llegó en 10 minutos, la ambulancia tardó 20. Casi eran las 4 de la mañana cuando sacaron de la tienda el cuerpo sin vida de ese hombre. Redacté y firmé una declaración a mano para el gerente, le sacaron copia en multiservicios y se la dieron a los de la ambulancia para que se la entregara al forense. El gerente realizó un par de llamadas, una a Pérez y la otra a Abraham. Le solicitó que se presentaran en la tienda para relevarme y enviar correos informando de lo acontecido. A las 5:30 de la mañana yo ya estaba en mi casa, le platiqué a mi esposa lo que había pasado, me preparó un té y un desayuno. Luego de eso me dio una pastilla para dormir. Nunca, a nadie, ni siquiera a su familia les dije cuáles fueron las últimas palabras de ese hombre. Es la primera vez que me atrevo a contar lo que viví esa noche. Jamás olvidaré que cuando ese hombre cerró sus ojos volteé hacia arriba y pude ver la misma sombra que yo había visto antes en la cocina. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.